En la noche del 20 al 21 de abril de 1828, el general Fructuoso Rivera cruzó el río Ibicuí y se lanzó a la reconquista de las misiones jesuitas, que desde 1801 Portugal había arrebatado a España, y comenzó una campaña exitosa desde lo militar y especialmente desde lo político, que finalmente culminó con el Uruguay como país independiente. Creo que de eso se trata a la hora de rescatar algo que muy pocas veces la historiografía uruguaya ha rescatado, y por eso es que estamos convocando en esta entrevista a un hombre que ha escrito, ha investigado mucho este tema, como es el licenciado en Historia, don Óscar Padrón Fabre. ¿Cómo le va, don Óscar? Un gustazo tenerlo aquí en Estado Situación, ¿eh? Buen día, Neri, buen día a toda la audiencia, un gusto para mí también. Bien, esta breve introducción que hicimos al tema para empezar la entrevista, usted comparte, bueno, obviamente las fechas son así, pero comparte que la exitosa militarmente y especialmente políticamente campaña de las misiones encabezada por Rivera fue la base de lo que finalmente luego, bueno, ese mismo año con la Convención Preliminar de Paz, pero 2 años después, con la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830, ¿se podría decir que dio comienzo a nuestro país como un país independiente? Sí, sin lugar a dudas se trata de ese cruce del Ibicuí, se trata de una fecha fundamental en ese proceso que culmina con el nacimiento del Uruguay, y en ese pasaje que va desde 1825 a 1828, del proyecto de provincia oriental que se sanciona en la Florida el 25 de agosto, que hay siempre que tener cuidado de no considerarlo el día de la declaratoria de la independencia del Uruguay y la independencia de los orientales frente al Imperio de Brasil, pero no del Estado oriental o del Uruguay como país, porque es muy claro que ahí se sanciona el proyecto de integrarnos nuevamente al concierto de las provincias, pero el desarrollo de la guerra, los avatares que se suceden en esos 3 años, culminan en lo que somos hoy, con la Convención Preliminar de Paz que tú mencionabas. Se decide que este territorio sea un Estado absolutamente soberano. Y no pueden haber dudas que, pese a que, como todo tema, ha estado en el medio de las polémicas políticas, partidarias, de las distintas apreciaciones sobre las figuras protagonistas de esos tiempos, y entonces a veces se ha querido minimizar el rol que tuvo la recuperación o reconquista de las misiones, no hay duda que este acontecimiento, sobre todo en la corte del rey de Brasil, de Pedro I, tuvo una decisión, un peso fundamental a la hora de decir, bueno, firmemos esto, y bueno, que de ninguna manera forme parte de la provincia de Montevideo, como se le llamaba entonces, de la Argentina, pero si no puede ser parte del Imperio de Brasil, es preferible darle la independencia a los orientales, pero frenar a ese señor don Fructuoso Rivera, que es una persona bastante extraña en estas circunstancias, porque no ha realizado una conquista del territorio de las misiones basado en el sometimiento o la violencia de las personas, sino que está seduciendo a los pobladores de Río Grande del Sur, tiene una serie de vínculos con los principales hacendados. Muchos de los oficiales que yo tengo, y estoy personificando al rey, ¿verdad? Muchos de los oficiales que yo tengo ahí han sido compañeros de armas o han sido subordinados a él, entonces realmente es un gran riesgo la presencia de un ejército republicano, además, que era la divisa
de don Frutos Rivera allá en el sur, así que esa paz hay que hacerla, y bueno, fue lo que sucedió. Sí, brillante el rescate de esos detalles, ¿no?, que hacen al origen de nuestro país como una entidad política independiente. Ahora, licenciado en Historia Óscar Padrón Fabre, ¿por qué se sigue insistiendo en las escuelas, en los liceos, en los rituales de cada 25 de agosto, como que es una fecha de independencia, cuando jamás el 25 de agosto, en relación a 1825, y las leyes fundamentales de la Florida, es una fecha de independencia para el país? Y la inmensa mayoría, no solo de los gurises, ¿no?, obviamente, sino de los uruguayos, poco y nada saben de las campañas de las misiones, porque está ligada a Fructuoso Rivera y la leyenda negra que le hicieron. Bueno, es un tema extenso. Primero yo te diría que en mi opinión el 25 de agosto no debería ser modificado. Cuando las cosas tienen ya más de un siglo de existencia y tienen cierto fundamento, creo que hay que dejarla, pero no obstante ello, aclarando siempre lo que yo dije hace unos instantes, que no se trata de la declaración de independencia del Uruguay, sino una declaración de independencia de los orientales. Con la historiografía y con la enseñanza de la historia, bueno, hay que analizar un poco, es un tema de larga perspectiva. Hubo épocas donde se enseñaba muchísimo la historia nacional, ocupó un lugar importante. Recuerdo, por ejemplo, lo que denominábamos el Plan 41, de 1941, que era un plan hecho con mucho criterio, donde la historia nacional tenía un papel significativo, y después estaban los llamados preparatorios de abogacía, donde el estudio de la historia, tanto universal como nacional y americana, era muy importante. Recuerdo en ese preparatorio que yo hice haber leído todos los libros, por ejemplo, de Reyes Abadíes sobre el ciclo artiguista, haber leído Pibel Devoto, es decir, los clásicos de la historiografía. Después vino toda una onda de erosionar el conocimiento, de que predomine la imagen y la figurita en el libro sobre el texto, de considerar que lo que está muy alejado en el tiempo ya no tiene significado, y eso creo que ha llevado a una erosión de los contenidos, especialmente de la historia nacional. Pero es cierto también que la campaña de las misiones nunca tuvo y no ha tenido la relevancia pública que realmente tuvo, dentro incluso del ámbito de la región, porque no es un acontecimiento de la historia meramente de los orientales, fue un acontecimiento dentro del amplio espacio rioplatense, en la medida que la historia de las misiones jesuíticas y del posterior territorio de las misiones, cuando la orden de la Compañía de Jesús fue expulsada, estaba en el corazón de esa región rioplatense, y todo lo que pasaba allí repercutía en el nacimiento de los nuevos estados, cuando a partir de 1810 se genera una nueva configuración de todo el mapa rioplatense, con el nacimiento de nuevos países como Paraguay, Argentina, lo que va a ser Brasil y finalmente nosotros. Don Óscar, un par de cosas, porque me están llegando muchas propuestas de la gente o preguntas que quiere que le haga a usted como historiador más que reconocido. Entre ellos un saludo nada más y nada menos de dos grandes de nuestra política que están en audiencia. Me estoy refiriendo al popular Carmelo Cacho Vidalín y al 2 veces presidente, el doctor Julio María Sanguinetti. Bueno, un saludo para ellos, y muchas gracias por la presencia. La batalla de Sarandí Grande, el triunfo de la batalla de Sarandí Grande, ¿hubiese sido posible sin el triunfo de Rivera en Rincón? Bueno, yo creo, Rivera fue un hombre decisivo en nuestra historia.
y lamentablemente también por todo lo que fue luego la rivalidad político-partidaria, que no es exclusiva del Uruguay, se ha dado en todo el mundo, y siempre los personajes que hacen siempre son polémicos, y si hacen muchísimo son excesivamente polémicos. Bueno, la figura de Fructuoso Rivera es una de las figuras más excepcionales de nuestra historia, y cuando digo excepcional no quiero a priori decir darle un valor positivo o negativo. Yo en lo personal le doy un valor muy positivo. Pero no me respondió a la pregunta que le hice. ¿Hubiese sido posible el triunfo Sarandí grande sin el triunfo previo de Rincón? Voy a ella, para enmarcar todo esto, porque saltamos de las misiones a Sarandí, y después de pronto saltamos a otro tema. Entonces, sin lugar a duda, Rivera tuvo una característica que fue, siempre fue decisivo en todo lo que participó. Fue decisivo. Rivera tiene una derrota en el Águila en septiembre de 1825, y a los pocos días tiene un triunfo fundamental en Rincón, quitándole las caballadas a los brasileños y anulando el frente del río Uruguay. Inmediatamente se va hacia el centro del país y elige un lugar de la batalla. Rivera estaba esperando con caballos frescos a Juan Antonio Lavalleja, que incluso llega reventando caballos, y hubo una parte de su gente que, como la presencia de los brasileños ya era tan inminente, no pudo ni mudar caballos. O sea, el hombre que elige el sitio de la batalla y que le provee nada más y nada menos que de los caballos, que era el arma fundamental para una batalla de caballería, como fue la batalla del Arroyo del Sarandí, fue Fructuoso Rivera. Negar esa incidencia decisiva en la batalla, bueno, es ir contra lo que dice la documentación histórica. Bien, es imponente la cantidad de mensajes que están llegando, don Óscar Padrón. Acá Carlitos Ibarra dice un gran saludo a ese coterráneo duraznense, pero tengo entendido que usted es de Nueva Palmira, no de Durazno, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, un poco doble chapa si quieren, pero no, posiblemente fui engendrado en Nueva Palmira y nacido en Durazno. Mi madre era de Nueva Palmira, de esa hermosa población que por algo le pusieron Nueva Palmira, pensando en el futuro esplendor que iba a tener esa ciudad donde nace el Río de la Plata. Así que aprovecho la oportunidad para un saludo donde tengo familiares y amigos. Bien, acá justamente Juan José Fernández me manda decir que su madre era de Nueva Palmira y éramos vecinos con sus abuelos. Un excelente historiador. Preguntarle por favor, Neri, dónde puedo conseguir su último libro sobre los charrúas, que se llama Los charrúas minuanes en su etapa final. Bueno, me imagino que en todas las librerías debe estar el último libro del licenciado Óscar Padrón Fabre, un libro fantástico que lo tengo aquí justamente sobre mi escritorio en el estudio que tengo aquí en mi casa, desde donde se transmite el programa. Don Óscar, usted dice, estamos saltando de un tema a otro, pero bueno, hay un hilo conductor que es el personaje, ¿no? Si hay un hecho ligado a la figura del general Fructuoso Rivera, es lo que pasó con la matanza, o llámenle como se quiera, de Salsipuedes. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la rinconada de Salsipuedes y qué pasó realmente en Salsipuedes? Rivera fue nuestro Alejandro Magno, en el sentido de que Alejandro Magno fue el hombre que cortó los nudos gordianos, según la leyenda, es decir, con su espada cortó nudos atados por siglos. Y Rivera tuvo una característica que ya la señalé, y es que estuvo como protagonista en hitos fundamentales de nuestra historia, hitos que cerraban una historia de siglos, como fue, por ejemplo, retirar a la población de las misiones en 1828, y
hitos que daban origen al país, como fue ser nuestro primer presidente de la República. El acontecimiento que tú señalas, que generalmente se sintetiza como el encuentro de Salsipuedes, combate en Salsipuedes, matanza en Salsipuedes, es el cierre de una historia de, podríamos decir, 300 o 400 años. Por eso, agarrar la lupa y mirar con súper aumento lo que pasó el 11 de abril de 1831 y no tener idea de todo el proceso que llevó a ese hecho e incluso lo que pasa después, es realmente no es procedente cuando analizamos la historia, y nunca debemos mirar la foto sino la película. Exacto, los charrúas, exacto. ¿sí? ¿Ibas a decir algo? ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Los charrúas que en los libros escolares se presentan como un grupo humano que vivía de la caza, de la pesca, casi con una imagen como el buen salvaje de Rousseau, cuando uno analiza la documentación histórica, lo que observa es que lamentablemente habían sufrido a lo largo del tiempo un proceso de degradación. Fue un grupo que siempre se mantuvo como un grupo nómade. Los jesuitas quisieron durante más de 150 años que pasaran a una forma de vida sedentaria o semisedentaria, pero nunca la aceptaron. Y no la aceptaron porque sobre todo ellos descubrieron que vivir del comercio de ganados o de asaltar a quien andaba por los caminos o de acercarse a las poblaciones y extorsionarlas diciendo que iban a ser atacadas y no se les daba yerba, tabaco, aguardiente, objetos en metal como cuchillos y vestimenta, que eran los objetos más preciados para ellos, eran chantajeadas esa población. Entonces, eran un factor de desorden, era un factor de inseguridad. La prueba está que incluso, siempre lo digo, antes de que el Uruguay le hiciera un monumento a los últimos charrúas, se lo tendrían que haber hecho los brasileños, porque los que se beneficiaron siempre de los charrúas y de los minuanes fueron los brasileños, que los mandaban a atacar las estancias de los españoles, prometiéndoles que le iban a comprar todo lo que saquearan y todo lo que obtuvieran como botín de esas depredaciones que realizaban. Tremendo ese dato, don Oscar. ¿Es cierto que, por ejemplo, la población de Belén, hoy al norte del departamento de Salto, fue devastada en su primera fundación por los charrúas, asesinando a prácticamente todas las familias? Por supuesto que sufrió ataques, claro, y Paysandú también fue atacada, pero además Belén fundada en su primera oportunidad por Jorge Pacheco, ¿verdad? Un oficial de Blandengue, pero además el otro gran problema, y ya lo dice un jesuita, el padre Pedro Lozano, en el siglo XVIII, dice: las tolderías de los charrúas son nuestra Ginebra americana. ¿Qué significaba ese término? Que eran el refugio de todos los escapados de la justicia. Porque las tolderías eran como una república sui generis ambulante, donde todo el que había cometido un delito en el mundo criollo, ya fuera en el mundo luso-americano o hispano-americano, encontraba refugio en la toldería, por asesinato, por robo, por violaciones, y lamentablemente esos malos elementos del mundo blanco mestizo, le hicieron un tremendo daño a las tolderías. Incluso hay un episodio en el año 1801, cuando el virrey Avilés le ofrece a las tolderías
darle un territorio para que se asentaran y vivieran pacíficamente, y los caciques algunos caciques están dispuestos porque se dan cuenta que ya no les queda espacio para mantener esa forma de vida errante, y sin embargo los que influyen en los caciques para que no afecten y para que mantengan su nomadismo son precisamente esos hombres blancos que se beneficiaban de esa forma de vida de los charrúas. Y cuando el gobierno nacional en 1831 decide tomar medidas con las últimas tolderías charrúas, porque no fue una decisión del general Rivera como presidente de la República, fue una decisión de todo el gobierno, pasó por las cámaras incluso esa decisión, precisamente una de las razones que se señalan como justificando esa medida es que son el refugio de gente de mal vivir. Entonces era imposible en un Estado republicano y de derecho de que hubiera como una especie de república trashumante que fueran el refugio de una serie de personas que habían escapado de la justicia en aquel Uruguay de 1831, que como dijo don Frutos Rivera en una carta, el Uruguay nació, pero nació en la cuna de Hércules, rodeado de serpientes, en alusión al Imperio de Brasil y a lo que le podía venir de Buenos Aires. Por lo tanto, no se podía dar ninguna ventaja para que los países limítrofes pretendieran incidir en nuestro país bajo el pretexto de la inseguridad y de que no sometía a las tolderías charrúas, que por supuesto no conocían tampoco de límites nacionales y pasaban la frontera del imperio como si tal cosa. La verdad que es un privilegio haberlo tenido aquí, licenciado en Historia, don Óscar Padrón Fabre. El programa esta semana contó con el aporte de dos grandes historiadores, uno muy joven que está haciendo su camino en la disciplina de la historia, disciplina tan difícil que lo hay porque, como decía un gran historiador francés, siempre hay que tener intención de verdad en la búsqueda de los hechos históricos. Y en un país lleno de mentiras y mitos como es el nuestro en cuanto a la historia, ¿no? El aporte de historiadores comprometidos con la verdad es una muy buena cosa y es lo que intenta siempre Estado de Situación darle a sus oyentes. En el caso de Leonardo Borges, estoy refiriéndome al joven historiador, el lunes pasado nos rescató lo que fue realmente el desembarco de los 33 y lo que significó la campaña de 1825, y ahora don Óscar Padrón Fabre nos rescata el rol de la campaña de las Misiones y lo que pasó en 1831 en la Rinconada de Salsipuedes. ¿Por qué? Sería bueno convocarlo para una nueva entrevista para conocer cuál es su interpretación, si bien uno pensaría que es más para un psicoanalista o para un sociólogo, pero un historiador vaya si también la tiene, de por qué aún hoy en Uruguay rescata lo de la garra charrúa y los charrúas, cuando lamentablemente, fue una, si podemos llamarle nación o una tribu, que en realidad nada le dejó a la posteridad uruguaya. Mucho más nos dejaron los guaraníes, y así queda en muchos nombres del país, de arroyos, de lugares, hasta de pueblos y ciudades, ¿no es así? Pero bueno, lamentablemente, porque el tiempo es tirano, hemos podido disfrutar este aporte suyo hoy, licenciado en Historia, don Óscar Padrón Fabre, el cual estoy más que agradecido, y el compromiso de una nueva presencia suya aquí en el programa. Le agradezco, Neri, y la intención es precisamente no hacer de la historia y del pasado un campo de combate, sino también un espacio de encuentro y de reflexión, porque también la historia nos ayuda, o debería ayudarnos, a interpretar el presente y a encontrar un camino para todos los que vivimos en este país. Muy agradecido, y será hasta otra oportunidad. Simplemente una respuesta por sí o por no, porque me mandan de allá de Artigas, que el general Rivera fundó Bella Unión, que se llamaba Santa Rosa ya por 1827, creo, ¿no?
Totalmente, o sea, la campaña de las misiones da para dar muchísimo, y entre los frutos de la campaña de las misiones es que se fija el límite norte del Uruguay, porque los brasileños querían que se retrocediera hasta el Arapey por un acuerdo que había firmado Montevideo a cambio de una farola en el Río de la Plata. Y Rivera logra, por la convención de Irebé-Ambá, del 25 de diciembre de 1828, que provisoriamente el Cuaraín fuera nuestro límite. Y como sucede en nuestras casas, Neri, aquello que decimos provisoriamente queda por mucho tiempo. Y por eso, hasta nuestros días, gracias a esa bella unión allá en el norte, es que la soberanía de nuestro Uruguay llega hasta ese hermoso río Cuaraín. Mi ciudad natal, Bella Unión, ahí nací. Don Óscar Padrón Fabre, un gran abrazo y muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en Estado de Situación. A las órdenes, Neri.